¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Cuenca, Ecuador. En este episodio conoceremos su gente, su historia, su calle y su cultura. Y terminaremos aquí, en la reserva, con más de 18.000 piezas arqueológicas del Museo Remigio Crespo Toral. Y los voy a llevar a ustedes por la ruta. ¡Vámonos! Me encuentro en Camry Mochileros con Wang Yanfu. Me acaba de recibir en su hostal. Wang Yanfu vive hace 2 años aquí en Ecuador, ya que se fue de su país en China porque considera que es una esclavitud y que si uno se atreve a decir la verdad por la pantalla, lo más probable es que se vaya preso. Le gusta mucho acá la ciudad de Cuenca y también está muy contento de la calidez de las personas y de la simpatía y también la cortesía con la que lo han tratado. Me voy despidiendo del hostal Camry Mochilero. Aquí está la familia de Wang Yanfu. Aquí estoy con él, con la mamá de Jackie. Muchas gracias, Jackie, por permitirme estar acá con tu familia. Y voy a hacer el mejor video de Cuenca. Este es el primer cementerio de Turi. Y nosotros por aquí caminábamos para hacer el camino más recto para llegar acá a la casa. Acá estamos atrás de la iglesia de Turi. Sí, estamos aquí. Por aquí vivía Doña Nelly y se venía. Sí. Este era el camino con el que llevaba a su casa. Ah, ya le han cerrado aquí. Sí, se ve cerrado. Sí. También llamada la Atenas del Ecuador y oficialmente Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Es una ciudad capital de la provincia de Azuay. Se encuentra a unos 2.550 metros de altura y durante el censo del 2022 albergaba alrededor de 360.000 habitantes. Durante el año 1999 su centro histórico es declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Voy entrando a la parte de Pumapungo, que es la parte trasera del museo, y me acompaña Patricio, quien nos va a explicar acerca de cómo es realmente la historia de por aquí. Hola Patricio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas, David? Un gusto. Qué bueno estar de nuevo contigo y Sí. con todo lo que conoces. Sí, eso te quería comentar. Lo primero es que acá existieron colonias precolombinas. La Cañari es la que vino primero acá y la Cañari le nombró como Wapondeli, o Llanura Grande se llamaba primero eso. De ahí vino el Inca Tupac Yupanqui, que era el padre de Huayna Cápac. Él era conocido como el emperador inca que extendió el Tahuantinsuyo. Él extendió la parte hasta el norte de Chile y extendió el Tahuantinsuyo hasta el norte de Ecuador y el sur de Colombia, que era conocido como Pasto. Entonces él llegó hasta allá y él cuando vino acá, él le puso otro nombre. Él le puso como nombre Tomebamba. Luego de esto, de que él le puso con nombre Tomebamba, a lo que él falleció quedó de su hijo de emperador llamado Huayna Cápac. Entonces de ahí Huayna Cápac, cuando vino acá, él le renombró a la ciudad y él le puso como nombre Pumapungo, que quiere decir entrada opuesta del Puma. Entonces él le nombró Pumapungo, porque antes se llamaba Tumipampa, que ahora quedó el nombre del río que se llama Tomebamba. No sé si ustedes en Chile saben que el emperador Tupac Yupanqui, como lo había dicho anteriormente, él se llamaba el emperador viajero. Entonces él incluso se dice que viajó hasta la isla de Pascua. Y en la isla de Pascua, ¿quién les enseñó a construir en piedra? En la isla de Pascua existen grandes construcciones en piedra, esos hombres gigantes en piedra. Dice que eso se les enseñó Tupac Yupanqui. Incluso en las piedras se puede ver las piedras cuadradas
que son iguales a las piedras de las construcciones incas. Además que en la isla de Pascua en la actualidad celebran un ritual que se celebraban los incas, que se llama el Inti Raymi, y ellos celebran en junio el Inti Raymi. Entonces por eso se dice que Tupac Yupanqui llegó hasta la isla de Pascua, y de ahí se hizo amigo y colaborador de ellos. Además, ciertos historiadores dicen que Tupac Yupanqui no solo llegó a la isla de Pascua, sino que él llegó a Oceanía, muchísimo más antes que descubran los europeos todo eso. Tupac Yupanqui llegó acá a la ciudad de Cuenca, pero previamente él, antes de llegar, como ellos colonizaban y hacían guerras, todo eso, entonces la cuestión con los cañaris no pudieron ellos nunca. Por eso es que Tupac Yupanqui tuvo que hacer un ritual o un acuerdo de paz entre los cañaris y los incas, y hicieron que se case la hija del cacique Duma, que era el emperador de los cañaris, con un hijo de los incas. Entonces ahí pudieron hacer como un pacto de paz para ellos poder acceder acá. Entonces ahí los cañaris pasaron a ser subordinados de los incas. Por eso es que ellos vinieron acá, construyeron también Ingapirca e hicieron acá Pumapungo. Huayna Capac cuando vino le gustó acá y él construyó más un templo real, incluso acá están las habitaciones para los ejércitos. Pues sí, estos son solamente las bases. Obviamente eran con paredes de edificios, lo que quedó eran las bases. Antiguamente esto no era conocido, aquí funcionaba el Colegio Borja. Más antes del Colegio Borja había una hacienda que utilizaba el molino de acá, pero luego se hizo el Colegio Borja hasta que vino Max Zule, y él es el que a través de excavaciones que él hizo encontró todo esto y se fue descubriendo poco a poco, porque antes era totalmente desconocida esta situación acá. Esa es la casa que se hizo un modelo, ¿no? Esa sería la casa que era construido todo esto acá. Aquí eran los pasillos, ¿no? Tiene sus entradas. Los incas nunca pudieron con los cañaris, entonces los cañaris hicieron ese acuerdo de paz con la esposa, era el cacique Duma, que era el jefe de los cañaris. Pero entiendo que hubo mucho rencor también por los cañaris por Claro. tanta sangre derramada en el pasado, ¿no? Claro, lo que pasa es que los incas en la guerra de expansión de ellos eran muy sanguinarios, muy sanguinarios. Incluso en el norte de Ecuador existe una laguna que se llama Yaguarcocha, que significa laguna de sangre. Y tuvo ese nombre, ¿por qué? Porque cuando los incas llegaron hasta Yaguarcocha, lo que es Otavalo, lo que es Ibarra, ahí había una comunidad indígena que se llamaban Caranquis, y ellos los exterminaron completamente y les habían botado todos los cuerpos a la laguna. Y es tanto así que dicen que la laguna cambió de azul a roja y por eso le pusieron Yaguarcocha, laguna de sangre. Y aquí está, mira, el modelo de casa. Claro, y esto es cemento, pero antes eran piedras. Exacto, solo piedras. Los incas construían exclusivamente en piedras. Sí, yo vi este tipo de construcción allá en Cusco, esta piedra tan perfectamente cortada. Exacto, sí. Es increíble, ¿no? Sí. El trabajo de ellos. Por ejemplo, hay una diferencia en construcción entre los cañaris y los incas. Que, por ejemplo, los cañaris solamente ellos acumulaban piedras, no le daban forma a la piedra, pero en cambio los incas trabajaban de una manera mejor. Los incas cogían una piedra y no es que le ponían la forma que él tenía, no, la piedra le cogían y le moldeaban así, hacían cuadrada. Ellos pulían la piedra para construir y era una manera mejor y hasta más bonita de construir. Esta es la clásica casa de los incas. ¿Sabes para qué son esos cuadritos de ahí? Esos se llaman nichos. Ellos adoraban al sol y adoraban al oro. El oro decían que es la sangre del dios sol. O sea, ellos construían cosas en oro y ponían en los nichos. Wow, no tenía idea. El sol le daba al oro y el oro brillaba todo dentro de la casa. Claro, yo estuve en Tambo, Colorado, que era uno de los vestigios de la ciudad inca mejor conservado, y se veían estos nichos claro, todas las paredes lo tenían. Ah, sí. Por eso ellos ponían los nichos. Era como los altares de ellos, ¿no? Dentro de la casa. Claro. Y también esos diseños también son muy repetitivos. También lo utilizaban la cultura moche, el mismo como espiral. Sí. No sé dónde está la cultura moche. Eso lo vi por allá por Perú, para la costa. Ya. Sí, hay varias cosas que se repiten como en los signos. Pero me imagino que es porque son representaciones de la naturaleza que todos se daban cuenta. Exacto, sí, porque ellos adoraban propiamente la naturaleza. Su dios era el sol y su dios era la luna, entonces ellos adoraban incluso a los animales. Por eso se le puso Pumapungo, ¿no? Porque entiendo que era un puma acá, que había acá pumas, y se le puso la puerta del puma a la ciudad de Cuenca. Entiendo. Como yo te conté, el antecedente era que los cañaris
hicieron ese acuerdo de paz, supuestamente un acuerdo de paz, pero los cañaris nunca les quisieron a los incas. Entonces, cuando los españoles llegan a Perú con Pizarro de la mano, es de que los cañaris se acercan a los españoles y ellos les dicen que igual odian a los incas, que ellos les van a ayudar para hacer la guerra en contra de los incas. Entonces, los cañaris se aliaron básicamente a los españoles, y los españoles, ¿qué hicieron? Les hicieron formar parte del ejército de ellos, cual multiplicaron por 2, por 3 el ejército de los españoles. Y para ellos fue muchísimo más fácil, ¿no?, conquistar a los incas, porque los cañaris conocían dónde vivían ellos, cuál era el Capañán, por dónde se iban, dónde se escondían, cuáles eran las trampas de ellos. Todo eso, entonces, para los españoles fue, como digo, una mantequilla venir y conquistar acá a los incas, por el tema de los viejos rencores, digamos. Exacto, viejos rencores de los cañaris que les tenían a los incas. Claro, es que teñir una laguna entera de sangre, yo creo que da espacio a que se generen esos rencores. Que se generen rencores, aparte que ellos siempre fueron invadidos, y los incas no eran de acá, ellos vinieron invadiendo y expandiendo el territorio de ellos, entonces obviamente no eran queridos acá, no eran queridos porque eran como personas extranjeras. Aparte, incluso existe una historia que cuando llegan los españoles, Pizarro le engaña a Atahualpa, luego ustedes saben lo que pasa con Atahualpa, luego le ahorcan, le matan, y de ahí viene el tema de la resistencia indígena. Se hizo una resistencia indígena, y uno de los que quedaron haciendo la resistencia indígena era Rumiñahui, a lo cual los cañares le ayudaron a los españoles para que la resistencia de Rumiñahui no pueda ser tan fuerte. Y además hubo un hijo del emperador Huayna Cápac que se llamaba Manco Inca. Manco Inca es el que hizo la resistencia, y fue él que se acercó a Cusco, y en Cusco él cercó todo Cusco. Entonces Manco Inca, se dice que él había dicho que para resolver la guerra manden a un luchador de la parte de ellos, de los españoles, para luchar conmigo. Oh, como un 1 contra 1. Uno contra uno, y eso es lo que hicieron los españoles, utilizaron a los cañaris y mandaron a un guerrero cañari a que pelee con un inca. No. Y terminó ganando el guerrero cañari. Wow. Sí. Luego obviamente ya se conoce la historia que le pudieron asediar a Manco Inca, y a Manco Inca le cogieron, le mataron y le desmembraron cada parte y mandaron a cada esquina de lo que era Perú, para que todos los incas sepan lo que les pasa a ellos es que se ponen en contra de los españoles. Desde ahí los incas escucharon todo eso, y ellos se escondieron en las selvas, en las montañas, por eso dejaron botando Machu Picchu. Y los españoles trajeron enfermedades europeas, igual también diezmó la población de acá indígena. No estoy tan claro si era el Cotopaxi o el Chimborazo que erupcionó, uno de los dos erupcionó, y los incas y la gente, los indígenas, a ver que erupciona el volcán, ellos se asustaron porque ellos tenían como un dios y terminaron huyendo. Entonces fueron una serie de cosas que permitieron a los españoles conquistar rápidamente. Ellos conquistaron rapidísimo acá todo Sudamérica y la parte que es de Centroamérica. Lo que dicen que era las partes donde dormían o descansaban los ejércitos del emperador Huayna Cápac. Ahora vamos bajando hacia la zona donde se guardan los cultivos andinos, y aquí se va notando como la típica construcción inca, que consiste en hacer varias terrazas escalonadas para así cultivar de manera eficiente. En esta parte del parque se mantienen varios cultivos que son parte de la variedad alimentaria, que ayudan a disminuir la erosión genética que se está produciendo, ya que por muchos monocultivos que se utilizan para poder plantar de manera más eficiente, se están perdiendo mucho de las plantas que son nativas de estos lugares. Y aquí se puede ver el amaranto, que es típico de esta zona, y se pueden ver otras diferentes especies. Aquí hay habas que están modificadas para poder crecer excelente en estas condiciones. Entonces eso es importante, poder mantener estas cosechas, puesto que si seguimos solamente cultivando un solamente tipo de plátano o un solamente tipo de papa, eventualmente un solamente germen podría acabar con todos esos cultivos y quedarnos con ninguna papa para nunca más. En cambio aquí es como la resistencia, por ejemplo, de la biología, por así decirlo. Las plantas básicas de la alimentación americana, el maíz, o sea maíz, y la yuca, se habían domesticado en las cuencas del Pacífico y en la selva amazónica. En el actual Ecuador, el inicio de la agricultura parece que se consolidó hace 6.000 años, en la cultura Valdivia,
o la península de Santa Elena, revolucionando la vida de los antiguos pobladores. Hay varias palabras que he visto que tenemos en común y que no tengo idea por qué se utilizan de manera diferente en Chile. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra palta para definir el aguacate, y aquí existe la cultura palta. Sí. Y lo que estaba viendo de la cultura, Coincidencias, conexiones, ¿no? la cultura esta que reduce las cabezas, los chuar, Sí, los chuaras. los chuaras, ellos también, el jefe de los chuaras, su nombre es el wea. ¿Sí? Sí, ¿Y de ahí en Chile qué se dice? para definir una persona tonta. No digas. Sí, entonces yo creo que deben haber algunas palabras ecuatorianas, pero que se utilizaron en un contexto completamente diferente allí en Chile. Claro, sí. Te explico, David, es el sistema de riego del agua de los incas. Ellos recogían el agua del río Tomebamba, que pasa por acá cerca. Acá detrás de esos árboles pasa el río Tomebamba. Entonces recogían el agua y todo esto era para el cultivo de ellos, para bañarse, para cocinar, todo eso. Mira, acá es lo que hacían ellos, dejaban estas partes de aquí para embosar el agua y ellos se bajaban y se bañaban ahí. El agua venía acá, se posaba un poco y ellos se venían y se bañaban. Una pequeña piscina de 700 años de antigüedad. Literal. ¿Por qué uno se hace la pregunta, no? O sea, ¿por qué los incas se sacaban sucio? ¿Por qué se esforzaban tanto ellos en ir a construir en la punta de la montaña como es Machu Picchu? ¿Sí o no? Sí. Pudiendo hacer un lugar más tranquilo. O sea, ¿por qué tienes que llevar tantas piedras? Lo que pasa es que ellos construían de acuerdo a la religión de ellos. Entonces, ¿por qué construyen en la punta de las montañas? Porque ellos decían que la punta de las montañas es el corazón de la montaña. Y el corazón de la montaña te daba energía. También porque era un punto estratégico, porque si tú estabas en la punta de la montaña podías ver quién se acercaba. Claro. Entonces también es ese tema interesante, pero ellos pensaban y utilizaban bastante el tema de las energías, porque ellos decían que la energía viene de la tierra, viene del sol, viene de la luna, lo cual yo también pienso que es lo mismo, ¿no? Eso es lo que me olvidé de comentarte, David, que Huayna Cápac había nacido aquí. Él es propiamente de aquí, nació acá en Cuenca, bueno, que ahora se llama. Y por eso es que tanto le gustó acá la zona de Ecuador, que él constituyó la segunda capital llamada del Imperio Inca en Quito. Y él se quedó a vivir sus últimos años acá, en conjunto con Atahualpa. O sea, cambió Cusco. No es que cambió, pero bueno, le puso otra capital al imperio del Tahuantinsuyo, que era Quito. Entonces, por eso es que luego se producen los celos entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Porque cuando fallece Huayna Cápac, como te había comentado, Atahualpa trajo, le decían que le traían el cuerpo de ellos como momificado y traían en hombros de todo su pueblo. Esa era la forma de traer al Zapa Inca fallecido. Entonces Huáscar pensó que Atahualpa quería dividir el territorio y él pensó que él iba a hacer su nueva capital allá y que quería desaparecer Cusco. Por eso es que se empezó la guerra fratricida entre los dos, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, que ya todos conocen la historia que ganó Atahualpa. Él pasó a ser el nuevo Zapa Inca de todo el imperio, de todo el Tahuantinsuyo. Entonces cuando llegaron los españoles eran unas personas inteligentes y como ellos eran indígenas, los indígenas prácticamente no conocían de la maldad ni de la mentira. Ellos tenían en sus pensamientos no mentir, no robar, no ser ocioso, tenían todas esas cosas ellos. Y pensaron que los españoles eran buenas personas. Y mira que Atahualpa, cuando llegan los españoles, los secuestran a Atahualpa y los españoles le dicen, ¿sabes qué, Atahualpa? Entréganos una casa llena de oro y nosotros te liberamos. Y eso mandó a hacer Atahualpa. Atahualpa mandó a llenar una casa de oro, llena de oro, de animales de oro, y ellos se cogieron eso, igual nunca le liberaron a Atahualpa. Lo que le hicieron es convertirle a la religión y ellos lo que le mataron. Nunca le hicieron eso. Y lo mismo hicieron con los cañaris. Entiendo yo que los cañaris les hayan ofrecido liberarse de los incas, que ellos iban a ser un pueblo libre, que les iban a dar su espacio y todo, pero nunca les dieron eso, porque igual pasaron a ser subordinados, pasaron a ser parte del ejército de los incas, terminaron destruyendo la cultura cañari, terminaron destruyendo, luego les convirtieron, no de ejércitos, les convirtieron en esclavos. Estamos pasando por el mismo parque Pumapungo, pero tienen estas águilas acá. Se llama el águila pichinguera y no sé si se puede apreciar, pero es enorme, es un pajarraco gigante. Y se ven como muy enorme, se ve muy elegante. La cultura cañari tiene una leyenda cómo nacieron ellos. Dicen que hace miles de años atrás hubo una lluvia tan inmensa que cubrió todita la ciudad
y mató a toda la gente y solo 2 hermanos se salvaron. Estos 2 hermanos subieron a la punta de una montaña que es cerca de Sixi, que se llama Fasañán. Esa es la montaña sagrada de los Cañaris, se llama Fasañán. Entonces ellos dicen que cuando llegaron a la punta del Fasañán, el agua ya no subió y los 2 pensaron que se iban a morirse porque ya no tenían que comer y seguía lloviendo y no bajaba el agua. Entonces dice que ellos se metieron en una cueva y se durmieron y al siguiente día despertaron y habían encontrado un montón de comida en la entrada de la cueva. Entonces seguían comiendo y al siguiente día también se percatan que seguía la comida ahí, hasta que ellos logran descubrir que eran unos 2 loros que bajaban y se convertían en mujeres y les daban de comer a ellos. Miren estos pajaritos, están tan hermosos. Miren ese de ahí. Está grandezote. Qué hermoso animal. Y acá se nota igual porque se llama la ciudad tomate, ¿no? Ah, sí, es la ciudad ocre. Es porque Cuenca es conocida por sus ladrillos y como te había comentado de la cuarta fachada. La cuarta fachada es la teja que le ponen sobre las casas. Si tú te percatas, mira, las casas tienen puesto sobre el techo, le ponen una teja, que es como un ladrillo que recubre el techo y le da más vistosidad a la ciudad. Se me olvidó cerrar la parte en la que Patricio nos despedimos. Él ya se fue a su trabajo y se me olvidó grabar esa parte, así que yo ahora ya voy dejando el Museo Pumapungo y vamos a otra parte de Cuenca a conocer. Me encuentro en el Museo Municipal Remigio Crespo Toral y aquí me encuentro con Juan Pérez. Él es administrador de acá del museo y nos va a mostrar un poquito acerca de lo que se contiene aquí. ¿Qué tal, Juan Pérez? Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Pasa. Bueno, te voy a contar un poco de lo que trata el museo. Este es el primer museo que se funda en Cuenca en 1947. En este nivel está sobre la modernidad, ¿ya? Cuenta o te voy a contar un poco sobre el tema del auge económico que tuvo el austroecuatoriano y gracias a ese auge económico hubo este intercambio de conocimiento o de bienes, mobiliario como el que tenemos aquí en la sala principal que es el mobiliario original. Entonces vamos a ver cómo llegaban las cosas a Cuenca. Podemos ver en este mapa mundi el comercio que existía entre Cuenca, aquí está el Ecuador en rojo, hacia el resto del mundo, principalmente de la cascarilla y el sombrero de paja toquilla. Entonces al salir estos objetos, digamos, había un ingreso económico fuerte al austroecuatoriano, específicamente a Cuenca, que era la ciudad que industrializaba, digamos, y distribuía al mundo estos 2 productos. Entonces al salir en los productos había este intercambio económico y no solo eso, sino también el intelectual, porque hubo mucha gente que salió a estudiar a Estados Unidos, salió a estudiar a Europa y regresó a Cuenca. Entonces por eso es que Cuenca en esta época se le conocía también como Atenas del Ecuador, que era, digamos, que la ciudad de la ciencia, del conocimiento, ¿sí? Exacto. Entonces había mucha gente que empezó a estudiar fuera. Es por eso, y también esta gente como empezó a meterse en la moda de esas épocas. Entonces vamos a ver en esta sala que este es el resultado de este intercambio también de la moda, lo que es el neoclásico, que estaba en auge en Europa, ¿sí? Entonces vamos a ver el tapiz, el cielo raso, las cortinas, los espejos. Todo el mobiliario que ves ahorita aquí, que está instalado, es original de la sala, ¿no? Así era esta sala. También podemos ver la lámpara. Nos cuenta un poco esta historia de que a Cuenca llega el primer generador eléctrico en 1914. Llega la electricidad también, como parte de esta modernidad. Y solo esta sala ahorita tenemos evidencia de que tenía energía eléctrica, porque las otras salas funcionaban con mecheros o con velas, porque todas las casas necesitaban energía. Todos estos bienes, ¿cómo llegaban a Cuenca? Llegaban a Cuenca trasladados por un grupo de indígenas que se les conocía como los guanderos. Los guanderos, bueno, aquí podemos ver un piano, están transportando un piano de similares características al que tenemos aquí en la sala. ¿Cuántas personas se necesitaban para transportar un piano? Y de esa manera llegó el automóvil,
llegó la turbina y llegaron todo este mobiliario que está expuesto en la sala. Se les ve la cara de cansancio. Bueno, aquí están en una pampamesa. ¿Por qué los huanderos tenían que transportar las cosas? Porque las cosas que llegaban al puerto en Guayaquil únicamente por tren iban hacia Quito, hacia la capital, pero lo más cercano a Cuenca está Alausí, que pasaba el tren por Alausí, donde está la Nariz del Diablo, que es muy conocida en la ruta del tren. La Nariz del Diablo, ese es el punto más cercano hacia Cuenca. Entonces ahí se bajaban las cosas para que sean transportados, se decía, a lomo de indio, las cosas a Cuenca. En realidad estos indígenas eran los banderos. Entonces son una especie de héroes anónimos, digamos así, que fueron parte fundamental de la evolución de la ciudad, de la modernidad. Claro. Entonces no solo llegó el mobiliario, sino también llegaron instrumentos musicales, llegaron algunos objetos que son utilitarios, decorativos. Aquí tenemos de concha y perla, de perfumeros, un monedero, una cigarrera. Entonces llegaba todo este tipo de elementos que eran de uso cotidiano ya para la gente. Entonces en la sala de acá vamos a ver igual un poco lo que es la cascarilla. La cascarilla que veíamos allá en el mapa mundi es esta corteza que se utilizó ahora en el COVID también. Esta se utiliza como una especie de infusión para controlar los síntomas de lo que es fiebre, diarrea, vómito, lo que tuvo el COVID, porque hace 200 años hubo una pandemia similar donde la cascarilla se empezó a conocer mucho. La malaria. Sí, se conoció y se difundió y por eso salía este producto del austro ecuatoriano hacia el mundo. Sí, algo en el episodio anterior, algo comenté en Loja, hablé un poco de la cascarilla por el alto contenido de quinina que tenía, que permitía combatir muchas infecciones, y claro, pero ahora que me puedas mostrar aquí y que tengas una corteza de cascarilla y ya otra cosa, así que muy bien. Entonces los hacendados, los dueños, principalmente estaban en Cuenca, porque era del austro ecuatoriano que incluye Azuay, Loja, ¿no es cierto? La sierra centro-sur del Ecuador actual. O sea, digamos, mucho de ese auge económico llegó aquí a Cuenca. Exactamente. Entonces, este auge económico en Cuenca hace que se cree el Banco del Azuay. Cuenca es la ciudad en la provincia de Azuay del país de Ecuador. Entonces, Azuay es la provincia. Entonces, lleva el nombre de la provincia, el Banco del Azuay, y tenemos aquí una caja fuerte que era del banco, un libro contable y una fotografía de dónde estaba situado el banco, que es donde funciona actualmente la alcaldía. Tenemos en esta sala unas piezas arqueológicas que asimismo hace 100 años, aparte de este auge o de la moda o la parte económica, también iba de la mano, como te comentaba, la parte de la ciencia, de la investigación. Aquí tenemos una fotografía donde está un grupo de personas, de intelectuales, que promovían los estudios, ¿sí? Eran miembros de la Academia de Historia y Geografía. Entonces está aquí Remigio Crespo, que era el dueño de casa. Tenemos al padre Julio María Matobelli, un oblato, que también escribía un poco sobre la migración del hombre, de cómo llegó hasta Sudamérica. Y bueno, una serie más de intelectuales dedicados a las letras, a la política, a la ciencia. Me gusta la expresión de ese de allá arriba. Ya como están, claro, la prosa que tienen, se dice aquí, ¿no? Como está posando para la fotografía. Pero bueno, estos personajes hacen una gestión con Jacinto Gijón y Camaño, que era un personaje adinerado, pero que estaba también promoviendo la investigación. Tenía colecciones muy grandes de etnografía, de arqueología, y él hace que venga Max Uhle. Y Max Uhle estaba en ese momento en un auge exponiendo sus trabajos investigativos que hizo en Bolivia, en Perú, sobre los incas. Entonces llega a Cuenca, promovido por este grupo y por Jacinto Gijón y Camaño y algunos estudios de otro sacerdote que es Federico González Suárez, que el primer arqueólogo ecuatoriano, y Max Uhle hace una excavación y una prospección
del Museo Pumapungo. Llega Max Uhle y dice, no, aquí hay una ciudad de Cañari. Esto es así, esto es así, esto es así, porque él ya hizo la prospección en Bolivia y en Perú. Él viene de sabía allá. cómo estaba la distribución. Él venía Antes descubriendo estaba- todo, ya entiendo. Sí, entiendo. entonces ahí empieza la arqueología formal, hace 100 años en Cuenca. Por eso aquí, pues bueno, tenemos estas piecitas originales. Podemos ver las que están arriba, son las más antiguas, tienen 4000 años de antigüedad. Wow. Entonces es un poco a lo que cuando nos visitan y les digo, hay que dimensionar bien 4000 años, porque a veces solo lo tomamos como un número, pero 4000 años en tiempo es muchísimo tiempo. Entonces vamos a ver objetos que tienen 4000 años, 3000 años, hasta hace 2500 años, y bueno, hasta hace 1000 años donde empieza a surgir la metalurgia. Esa es como una línea de tiempo y donde van saliendo objetos decorativos que son diferentes. Y estos objetos son de la cultura, de las culturas Tacalchapa y Cachaloma, que son cañaris y son de esta zona del arco ecuatoriano. Entonces vamos a ver que Cuenca empieza a alimentarse de todas estas cosas. Entonces por eso es importante conocer un poco este museo para entender la Cuenca, ¿no? Y dentro de este entender la Cuenca está Huapondeli. Se le llamó a esta zona Huapondeli de parte de los cañaris, lo llamaron Huapondeli. Los incas lo llamaron Tomebamba y los españoles Cuenca. Entonces nosotros somos resultado de esta historia, ¿sí? Cañari, inca, español. Si bien los incas no estuvieron mucho tiempo en el Ecuador, se habla de 50, 100 años, ¿no? Del tiempo, pero tuvieron una influencia muy fuerte, ¿sí? Dentro de toda esta parte del comercio, el camino del Inca que se habla de la ruta de comercio, de intercambio económico. Entonces, Cuenca es parte de este intercambio cultural, de este mestizaje, ¿sí? Podemos ver aquí un facsímil, esta es una copia de la primer hoja del libro de Cabildo donde está la fundación de Cuenca, del 12 de abril de 1557. En este museo tenemos el original, el acta fundacional de esta ciudad, del 12 de abril de 1557, donde el virrey Hurtado de Mendoza, que gobernaba desde Lima, manda a su emisario para que se funde Cuenca en esta zona. Entonces, en este libro es interesante porque en las primeras hojas se pide permiso a los cañaris y a los incas para fundar Cuenca. No fue algo como que de impuesto, no fue algo como que de batalla, de conquista, sino más bien fue algo más consensuado en pedir permiso para fundar Cuenca. Sí, y se funda Cuenca, se pone Cuenca porque Hurtado de Mendoza nace en Cuenca de España y manda a fundar la ciudad en honor a nombre de la ciudad natal del virrey de España. ¿Sí? Entonces, bueno, es interesante, este es uno de los libros más consultados en nuestro archivo porque hay muchas cosas interesantes del inicio de Cuenca y de cómo estaba en ese momento. Aquí podemos ver en esta lámpara, esta funciona con mecheros, a diferencia de la lámpara que veíamos en la sala de allá. Mecheros que, bueno, no están instalados ahorita por cuestión del peso, Claro, entiendo. pero se encendían y se apagaban todos los días con fuego, ¿no? Aquí tenemos a un personaje cuencano, que es la Cholita Cuencana. La Cholita Cuencana nos muestra un poco este mestizaje que veíamos allá. Si bien la ropa tiene este estilo europeo, español, porque tiene los faldones, que son españoles, la blusa o el paño, la chalina, son, digamos que uso español, ¿no? Pero tiene su toque cañari e inca en los bordados. En el acabado de este paño es una técnica que se llama el icat. El icat se hacen nudos en la tela y se tiñe. En el momento que uno saca, les hace los nudos y queda teñida la forma, que por lo general son representaciones de flores, de aves, de plantas de la zona.
y de un poco lo que es las culturas, ¿no es cierto?, prehispánicas que estuvieron acá. Entonces ahí está el resultado de ese mestizaje, digamos así. La Cholita Cuencana cuenta muy bien esa historia del mestizaje. En el escudo de armas, el primero Dios y después vos. Representa mucho a la parte conservadora que estaba en Cuenca también, el catolicismo específicamente. Y luego está la parte liberal. Justo hoy estamos conmemorando el natalicio de Bolívar, el libertador. Sí. Entonces, es importante este equilibrio entre lo conservador y lo liberal también. ¿Sí? Hoy día estamos... Hoy es el natalicio de Simón Bolívar. ¡Guau, datazo! Sí. Hoy estamos, ¿qué día hoy? ¿23? 23 de julio. 23 de julio. Vamos a ver una característica muy especial de la casa también, ¿no? Estas gradas. Digamos que son dos que están de inicio y se juntan arriba. Esta casa fue de un poeta, entonces a veces, bueno, es muy subjetivo, ¿no? Pero vamos a ver que poéticamente puede ser dos personas que se encuentran y se juntan, ¿no? Claro. Sí. Qué romántico. Así es interesante el inmueble. Esta era una mesa de reuniones que servía para firmar tratados, por ejemplo. Lo singular es que yo podía firmar aquí, pasaba la hoja a la siguiente persona y la siguiente firmaba y pasaba. Qué conveniente. Sí, es como la comida de los asiáticos, ¿no? Cuando se pasan los platos. Bueno, aquí está en un solo color de cómo era Ecuador antes de perder el territorio con Perú. Actualmente Ecuador está por aquí. Esto es el actual Ecuador. Antes era con toda esta otra zona, digamos que la mitad casi. Entiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es Cuenca. Sí. Y estos personajes estuvieron dentro de la negociación limítrofe, por ejemplo. Remigio Crespo y Honorato Vázquez estuvieron dentro de la negociación limítrofe Ecuador-Perú. Y esta placa de mármol también es muy importante, ya que es un hito o una referencia, una georreferenciación. Está en latín y con grados, minutos y segundos de dónde se encontró la primer misión geodésica francesa que llega en 1730 acá a esta zona, antes de que sea Ecuador, ¿no? Wow. Y esta es una georreferenciación para medir el arco meridional del planeta. Este arco meridional del planeta que se llama línea ecuatorial. Y la misión geodésica francesa mide este arco meridional y cuando divides en partes iguales al arco meridional te da una medida que es el metro. Entiendo. Y también ellos encontraron el ecuador del planeta, que es el centro, claro, que posteriormente fue tomado como nombre para este país. Y en esta sala tenemos acerca del arte cuencano. Vamos a ver que se funda la primera escuela de bellas artes. Remigio Crespo estuvo de rector de la universidad, que me comenté hace un momento, y hace las gestiones, se abre la escuela de bellas artes, ya se incluye a la mujer dentro del estudio, que no era muy común en esa época, pero entra en las artes también. Este es, digamos, el final del recorrido de este nivel, donde ahora sí, el momento que tú salgas, vas a entender muchas cosas. Bueno, te invito a que conozcas otra parte también que es interesante del museo, que es una de las reservas. Sí, no es parte, digamos, de la ruta normal de visitar el museo, pero se lo puede hacer a través de una solicitud para investigadores, para gente que ya quiere profundizar más dentro de estudios científicos. Entonces vamos, te voy a mostrar una parte muy especial, el corazón del museo, que son las reservas. Bueno, en esta reserva tenemos más de 18.000 objetos arqueológicos. Está un resumen de las culturas prehispánicas que van desde el Paleolítico, hace 12.000 años, pasando por el periodo formativo, por desarrollo regional, integración, el Inca, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de objetos de diferentes formas. Vamos a ver aquí una representación de una zarigüeya, ¿no? Vamos a ver aquí una botella silbato, que es muy importante dentro de la cultura chorrera, ya el sonido, la inclusión del sonido. Vamos a ver las Venus de Valdivia,
que son estas figurillas antropomorfas muy reconocidas también dentro de la arqueología ecuatoriana, al igual que las ucuyayas, que son estas representaciones humanas, digamos, que se habla que cuando se moría alguien se le enterraba con una ucuyaya para que el espíritu migre hacia algo que va a perdurar más en el tiempo. Porque si nuestro cuerpo, si bien es físico, pero se desvanece con el tiempo, ¿no? O sea que volvemos al polvo, pero la ucuyaya no. ¡Ay, qué O sea, miedo! aquí tengo muchas personas. Asimismo, vamos a ir viendo por diferentes culturas, las diferentes formas, decoraciones, representaciones, personajes que son zoantropomorfos o antroposomorfos, ¿sí? Aquí tenemos con cuerpo de humano, pero es un felino, ¿sí? Ya Igual entiendo, está antropomorfo es ahí, cuando... cuando es más... Antropomorfo es humano. Y antroposomorfo es cuando es más humano que animal. Y zoantropomorfo cuando es más animal que humano. Entiendo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos sellos. Estos sellos que eran corporales, ¿sí? Que se decoraba. Entonces has visto los shuar y todos se pintan hasta ahora. En los sellos podemos poner igual tinta. Hemos hecho talleres con niños y les hemos puesto sellos. Yo tengo, se ha escaneado en 3D, impreso en 3D y se les va haciendo a los niños y se les va explicando. Entonces, también es importante el manejo de la tecnología. Sí, porque así que también ellos le llega más, ¿no? Interioriza Sí, mejor. están en contacto con las cosas, ¿no? No con los objetos originales, pero sí con réplicas. Entonces, vamos a ver diferentes representaciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura femenina. Está con el pecho descubierto, pero tiene un faldón. Y vamos a ver las decoraciones en los brazos que eran estos sellos. Tenemos también sellos en parte de los collares. Ahorita hablamos de los niños, los jóvenes, y adultos que se hacen los piercings y todo, pero vamos a ver aquí en estas culturas era muy normal. De expansores y narigueras, cántaros, ollas, vasos. Estas son de la sierra ecuatoriana, ¿sí? Entonces tienen son flautas, puedes ver en forma de caracol, ¿no? Pero lo interesante es que dentro no solamente se le recrea el caracol por fuera, sino por dentro también. Wow. O sea, ahí tiene un sonido. No puede ser, pero ¿qué? ¿Qué es esto? Oh, ¿dónde estoy? Qué impresionante el lugar en el que estoy. No sé si ahora me lograste entender lo que te decía arriba, no sé dónde nos perdimos. No sé dónde nos perdimos, exacto. Un lugar... O sea, aquí tienes miles de piezas. Wow. Miles de piezas. Objetos de diferentes culturas que nos muestran todas estas características que eran muy importantes para estas culturas. ¿Todo esto se encontró en Cuenca? No. Esto es de coleccionistas diferentes. Como te digo, se funda el museo, ¿sí? Y dicen, este va a ser un espacio de memoria, entonces ese contenedor tenga mi colección. Este es un contenedor del Ecuador en sí. Sí, prácticamente. Aquí tengo otras piecitas de los silbatos que van a salir también a exposición. Estas son unas flautas antropomorfas que en la parte interna tienen estos silbatos, ¿no? Que suenan de la siguiente manera. Y tenemos diferentes tonalidades, ¿sí? Según los tamaños. ¿Lo estás tratando de recrear o no? ¿En 3D? Bueno, le hice en 3D para que manipule la gente y pueda coger. Estas ahorita están, digamos que, curadas porque se han hecho conciertos con estos objetos. Oh, es que el sonido que da Sí, nunca había escuchado. Ya videos y va a ir a una exposición que sale este año
en noviembre en este museo de sonido arqueológico. Entonces estas piecitas están separadas para exposición. Bueno, estamos haciendo réplicas para que la gente la pueda ver y otras réplicas que les van a poder tocar, o sea, hacerles sonar. Pero recrear ese sonido yo creo que es muy difícil, es pero estamos muy... trabajando con un arqueomusicólogo que Ya. ha hecho la investigación y él está haciendo las réplicas. Es una persona muy conocida, digamos. Oh, ese sonido no me llegó aquí como al pecho, como adentro, así es como algo que jamás... Escucha la- Se nota que mantiene 2 tonos, ¿no? Tiene 6. 6 tonos al mismo tiempo, que van Así como se van es. solapando. Así es. Sí, claro. Es una explicación compleja que lo hace el arqueomusicólogo, que vamos a ir en la exposición, ¿no? Cada silbato tiene un hertz, un sonido, una vibración que está muy cercana a nuestro cuerpo humano Claro, claro. y que vibra como la tierra, ¿sí? Es complejo, pero hemos trabajado con algunas personas que hemos ido hablando y se ha hecho estudios, están haciéndose libros y publicaciones. Entonces eso es lo importante del museo, que sea activo. Que esté al No, y servicio de la es comunidad. como... Yo había escuchado el silbato de la muerte, no sé si... Sí, claro. O sea, eso no, pero este es como la parte, es como el yin y el yang, es como la otra parte de la moneda. Un sonido como de vida, como de, no sé, Hay un armonioso. silbato que te resetea completamente, bueno, eso no tenemos aquí, pero te crea una frecuencia que no existe registrada en nuestro cerebro. Claro. Y empieza a sonar como las ballenas del... Así, suena en la mitad de tu cabeza este silbato. No, y muchas gracias, de verdad, Juan. Bueno, no, este te voy a regalar, esta ocarina. Esta es una réplica de una de las ocarinas que tenemos aquí. Entonces, para que te lleves como recuerdo de Cuenca y del Museo Remigio Crespo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nos despedimos del Museo Municipal Remigio Crespo Toral y los dejamos muy invitados a venir. Ese chocolate estaba muy bueno. De hecho, Ecuador es conocido por tener el mejor chocolate que existe. Y bueno, vamos ya camino a la catedral. Está aquí en el Parque Calderón, que es la plaza de armas de acá de Cuenca. Damos por finalizado el episodio número 19. Si te gustó, te invito a suscribirte y así nos vemos la semana que viene. También aquí pueden mirar otros de mis videos. Un gran abrazo.